Los problemas de vivienda son un tema recurrente en campañas electorales y sus discursos, siempre. Sin embargo, vivimos en un país en el que acceder a un hogar digno sigue siendo, en general, un gran problema. Sí, en lo que respecta a este gobierno, los planes de vivienda han sufrido recortes presupuestales justamente implementados por esta administración. Y en un Uruguay en que, aunque usted no lo crea, hay más viviendas vacías que personas viviendo en asentamientos, ¿qué soluciones podemos pensar con cierto realismo y cuánto importa verdaderamente el problema? Hoy en La Letra Chica, casas de papel. El artículo 45 de la Constitución uruguaya dice que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. Nuestra primera apuesta va a estar en los planes de vivienda. Vamos a hacer un enorme esfuerzo para la construcción de vivienda de la gente de menos recursos. ¿Se van a hacer esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. Era una aspiración, un deseo. Después de tanto viento a favor que hubo, uno podía aspirar a tener ese número. Obviamente cuando uno asume, ve una realidad que no la desconocía. Pero he llegado a ver gente viviendo dentro del basurero. Bueno, nosotros no somos gobierno, nosotros aportamos, solicitamos, muchas son recibidas, pero obviamente también aportaron de otros partidos y el presidente tiene que ver, manejar. Nosotros no somos gobierno. Decir asentamiento cero o quiero construir X cantidad de viviendas me parece un poco hasta una falta de respeto a quien nos escucha y a quien está esperando ese sueño de tener el techo propio. Estamos con un proyecto que se llama Asentamiento Cero, que al fin y al cabo lo que pretende es que 170.000 o 200.000 compatriotas que no viven en condiciones dignas vivan lo mejor posible y se puedan desarrollar con su familia. Y si tenemos en cuenta que un alquiler de cualquier posilga en Montevideo, por el cordón que es la zona de influencia del Canario, no baja de 15.000 pesos, que hay un grandísimo número de casas que para que no se meta gente a vivir en ella, la dejan tapiada, la cierran con bloque. No vaya a ser que sean usadas para lo que fueron construidas, que es para que viva gente. Los programas de vivienda para intervenir asentamientos tienen recortes desde que en marzo el Poder Ejecutivo, evocando el alto déficit fiscal, limitó la ejecución presupuestal de los organismos públicos. La justicia ya ha condenado a la cartera en primera y en segunda instancia a darles una vivienda a 3 núcleos familiares, pero la Secretaría de Estado cumplió con lo ordenado solo en un caso. El lentecimiento que se viene manifestando en los últimos años, producto quizá de la crisis pero sobre todo de una baja en los ingresos presupuestarios del Ministerio de Vivienda, el lentecimiento que se ha manifestado en la escrituración de nuevas cooperativas. Hasta hace un tiempo atrás se estaban regularizando los asentamientos, se venía avanzando en ese tema y hoy con la administración que está en este momento, eso todo se ha suspendido. En contraposición con las promesas de campaña, el Plan Quinquenal de Vivienda establece escasas nuevas soluciones habitacionales para los más vulnerables. Evidencian que los asentamientos no serán la prioridad de las autoridades. Por el contrario, los recortes en vivienda afectan y afectarán a miles de familias pobres. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta nueva propuesta de La Letra Chica en este ya 10º programa del primer ciclo. Jorge Temponi, ya. Me gustan los números redondos así. Muy bien. Impresionante. Un ¿Todo placer. bien? Sí, muy bien, Sarasota. Bueno, me alegro. Todo bien, tema jugoso y complejo el de hoy. Sí, y muy importante. Recibimos en su primera intervención como columnista, porque primero vamos a darle un enfoque periodístico a actualizar en qué está el tema vivienda a nivel de políticas, de soluciones, de ideas, de presente y futuro, y pasado un poco también, ¿por qué no? Para encuadrar y seguir adelante. Primer bloque, entonces, periodístico con Mariana Cianelli, que debuta como columnista en La Letra Chica. Bienvenida, Mariana, gracias por estar. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por recibirme. Gracias. Y empecemos por esta cuestión, haciendo un poco de pasado reciente. ¿Cuáles fueron los principales compromisos de campaña? ¿De qué soluciones de vivienda se habló antes de que ganara y luego asumiera este gobierno de coalición?
Bueno, durante la campaña electoral los principales partidos de la coalición marcaron dentro de sus lineamientos programáticos todo lo que tiene que ver con resolver la problemática del acceso a la vivienda y los temas de los asentamientos, ¿no? Como hincarle el diente a eso. En el documento Compromiso por el País, que firmaron los socios de la coalición, se establecen algunos de estos lineamientos en ese sentido. Se habla de realizar una política activa para la regularización de los asentamientos, pero también esto aparece en el programa de gobierno del Partido Nacional. Allí lo que aparece es una idea que Lacalle Pou había planteado en 2014, que es esta idea de tender hacia una situación de asentamiento cero en un plazo de 10 años, ¿no? Esto se retoma, digamos, en el programa del Partido Nacional. Y bueno, asume el gobierno, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, empieza a dar las primeras entrevistas y a comentar un poco de qué iba su plan, ¿no? en el ministerio. Y entre las líneas, digamos, que orientarían la política de vivienda está realizar 50.000 nuevas viviendas y todo lo que tiene que ver con avanzar a la regularización de los asentamientos. Cuando está finalizando 2020, ¿no? A fines de 2020, la ministra reconoce públicamente que no se va a llegar a ese número que originalmente se establecía por temas de recursos y porque en su momento lo había planteado como algo a seguir, como algo a... Un ideal. Un ideal a seguir, exacto. Lo veíamos recién en el texto. Sí, fue un momento fuerte, de hecho, a nivel político. Claro, en un video dice, bueno, era como un estimativo que orientaba la política pública. Pero en el caso de los asentamientos ella es mucho más enfática. Ella dice, bueno, hablar de asentamiento cero es un imposible, es engañar a la gente porque es casi imposible de hacer, ¿no? Es casi imposible, pero por un tema, por ejemplo, de presupuesto, porque lo mencionábamos cuando abríamos el programa, que también hubo un tema de recortes, ¿no? De presupuesto. Sí, la reducción de ejecución en inversiones en vivienda en 2020 respecto a 2019 es de un 12%. Eso pasado a, tomando el dólar de 2020, implica 32 millones de dólares menos. Cuando las autoridades van al Parlamento a explicar el presupuesto, ahí se pueden ver algunos detalles de las autoridades de vivienda de qué implicaba, digamos, esa reducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de que, se informa en ese momento que la Dirección Nacional de Vivienda iba a tener un recorte de un 10%, después se habla también que el programa Mejoramiento de Barrios y el Plan Juntos iban a tener una reducción de un 5% cada uno, y después se habla de la Dirección General de Secretaría con un recorte de unos 700 millones de pesos. Ahora, es interesante lo que estamos viendo del Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda es un instrumento muy importante porque tiene que ver con el financiamiento de las políticas nuevas, de la compra de vivienda, entonces es bastante fundamental. Y lo que estamos viendo surge del Plan Quinquenal de Vivienda, que lo que hace el Plan Quinquenal de Vivienda por ley que se presenta cuando asumen los gobiernos es establecer un poco el diagnóstico de la situación de vivienda en el país y los lineamientos que va a tener la cartera, ¿no? Entonces ahí aparece que en el Fondo Nacional de Vivienda hay una línea base presupuestal determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas que se mantiene estable en 8.000 millones de pesos durante todo el quinquenio, ¿no? Y por otro lado vemos que la proyección de vivienda va de 9.600 millones de pesos a 13.947 millones de pesos en el quinquenio. Entonces, lo que nos está mostrando esto de alguna manera es que hay una diferencia entre la línea base de los recursos que va a obtener ese fondo que prevé el MEF, ¿no? Que eso es lo de abajo, la base presupuestal. Que eso es lo de abajo, ese es como el piso. Que aparte llama la atención a golpe de vista que no contempla inflación ninguna, ¿no? Porque de 8.243 millones casi, ahí va.
pasa a ese 8.740 millones que se mantiene 4 años. Se mantiene inalterado, ¿no? Esto, de todos modos, hay que hacer una salvedad que no implica que el fondo va a quedar en este monto que dice el MEF. Puede tener un incremento. Puede ir entre lo que proyecta vivienda y lo que determina el MEF. Entonces, lo que nosotros no sabemos es efectivamente cuánto va a recaudar ese fondo y cuánto va a terminar ejecutando en el quinquenio. Con todos estos números a la vista que estuve comentando, la ministra va en octubre al Parlamento y, bueno, hace referencia a que el ajuste del decreto 90-20 que topió, digamos, el gasto de los ministerios y de los organismos públicos, de alguna manera, vivienda no es ajeno a ese decreto, ¿no? Ahí también la ministra, de todas formas, acota que, bueno, parte del porcentaje, digamos, del presupuesto también estaba comprometido en obras que había dejado la anterior administración. Entonces, bueno, con ese combo había que buscar alternativas para cumplir con estos dos grandes lineamientos que se había planteado vivienda, ¿no? De crear, garantizar el acceso a nuevas soluciones habitacionales y reducir los asentamientos. Ahí, bueno, hay una punta interesante a nivel político, me parece, porque para mí, por lo menos, me resulta interesante observar que se señale desde el propio gobierno, desde el Ministerio de Economía o desde el de Vivienda, nos golpeó. Dicho de otra manera, nos golpeó el decreto 90-20 que topea en 85% el presupuesto que puede gastar cada... Pero no fue un meteorito, no es algo exógeno, es una decisión del propio gobierno, ¿no? Quiero decir, hay una responsabilidad política clara en este tipo de recorte que es a ciegas, si se me permite el término, ¿no? Que es para todos mínimo un 15% de recorte, sin priorizar o sin decir, bueno, vivienda no se toca, educación no se toca, no sé. Creo que es un detalle en el que no se ahonda, sencillamente se dice, se redujo. Bueno, el decreto claramente va en línea con lo que ha sido, con los lineamientos del gobierno en términos de reducción de gasto y también de el cuidado del déficit fiscal, ¿no? Ese es el argumento de fondo. Lo que también hay en un segundo nivel es que la caja del Estado, ¿no? la maneja, digamos, de alguna manera, por decirlo, el MEF, que está alineado, obviamente, que tiene visiones coincidentes con la UPP. Y después, obviamente, hay una puja por parte de los ministerios, ¿no? de conseguir mayor presupuesto, ¿no? También hay que destacar que Vivienda se movió en ese sentido para, bueno, ver si se podía lograr algún tipo de excepción para poder tener más capacidad para llevar adelante sus programas. Lo cierto también es que en el Ministerio de Vivienda está Cabildo, de alguna manera está representado Cabildo Abierto, que se puede decir que en distintas posturas vinculadas a lo presupuestal o al rol del Estado ha tenido una diferencia de visiones, por ejemplo, con el Partido Nacional y con el Partido Colorado. Mariana, cuando hablamos de esta reducción, si pensamos más en una materialización de cómo termina impactando finalmente en lo que son estas proyecciones de vivienda o los planes que tiene para estos años, ¿cómo es? Bueno, claramente la reducción presupuestal impacta después en las políticas públicas que vos puedas implementar y bajar a tierra, ¿no? En concreto, con lo que se puede ver esa implicancia, ¿no? en lo que tiene que ver con las acciones vinculadas a la intervención de los asentamientos. En particular, hay una reciente respuesta del Ministerio de Vivienda que me parece que es bueno como traer a colación, que ante un pedido de informes de la diputada Ana Olivera del Frente Amplio, esto lo consignó el Observador, Vivienda explicita de alguna manera en esa respuesta que debido a la reducción presupuestal, algunas obras del programa Mejoramiento de Barrios, que es un programa clave en lo que tiene que ver con la regularización de los asentamientos, no solo a nivel de infraestructura, sino de brindar los servicios básicos, ¿no?
En ese programa, y solo en el caso de Montevideo estamos hablando, porque la pregunta, digamos, abarcaba todo el país, pero solo en el caso de Montevideo, lo que termina pasando es que de 21 proyectos de ese programa, 9 están en suspenso, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo algunos de los programas que estarían en suspenso. Por ejemplo, hay en el caso del asentamiento La Paloma, ¿no? Se informa en esa respuesta que debido a la situación financiera se había realizado un llamado en 2019 para la realización de obras que quedó vacante, pero no se iba a poder volver a hacer un llamado hasta 2023 y entonces la obra se iba a reprogramar a 2023, por ejemplo, ¿no? Hay otros casos, como en el caso del proyecto Matilde y en el caso de Maracaná, que incluso cuando se pregunta por la finalización de las obras, ¿no? O de la intervención, se estima 2 o 3 años después de concluido el periodo de gobierno. Y me parece como interesante, más allá de los números, pasar un poco a cómo eso impacta, ¿no? en la gente. Aparte, personas que justamente esperaban, ¿no? que se generaran esas obras, esos movimientos, porque están en situaciones que son extremadamente críticas. No es sencillo decir, aguanta hasta 2023, por ejemplo. Exacto, que tenían previsto que iba a ser antes y eso le cambia las ecuaciones, ¿no? Y bueno, y entonces estamos hablando en un total, con esos nuevos proyectos que quedan de alguna manera o reprogramados o en suspensos por un tiempo, de 4.800 hogares, ¿no? Familias. Entonces, eso tiene como una dimensión que decías, ¿no? de lo que implica para esas familias seguir en esas condiciones, pero también tiene un aspecto económico, que es el siguiente. En la medida que se reprograman las obras, también lo que se genera es que se van asentando más familias. Entonces, de alguna manera, el proyecto original con cantidad de personas, plazos establecidos de obra, ¿no? Todo lo que implica, que es un montón de dinero, ¿no? hacer esos movimientos en el territorio, aumenta mucho más después, ¿no? Bueno, la propia Irene Moreira le decía a Emiliano Cotelo en Perspectiva que la velocidad a la que crecen los asentamientos realmente es muy superior a la velocidad a la cual reacciona el Estado para dar soluciones. Esto golpea ahí directamente en esa línea de flotación. Sí, sí. ¿Qué rol juega la Dirección de Integración Social y Urbana que se creó con la LUC? ¿Qué es esto y qué función tiene? Bueno, justamente la dirección se crea con el objetivo de jerarquizar los programas y los planes que están vinculados a la intervención de viviendas en condiciones bastante críticas, ¿no? Bajo su órbita está el Plan Juntos, el Programa Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Relocalización. Y bueno, y recientemente, porque fue el año pasado, en realidad no tan recientemente, pero en abril del año pasado, designan a Florencia Arbeleche, que es la hermana de la ministra de Economía y Finanzas, y esto es parte de alguna manera, por parte de Presidencia, de tener un pie, digamos, en vivienda de alguna manera, pero una persona de confianza, pero también es saldar una discusión política que hubo en torno a esta dirección, que me parece que está bueno recapitular. Teníamos, ¿no? Cuando ingresa la ley de urgente consideración, el proyecto de ley, en el articulado, se establece que esta dirección va a ser un organismo desconcentrado de vivienda. Repito, Dirección de Integración Social y Urbana. Como nueva, no estamos familiarizados. Bien, esa dirección en particular iba a ser un órgano desconcentrado de vivienda. Ante reclamo de Cabildo Abierto que dice, bueno, pero es una dirección, la Dirección de Integración Social y Urbana es una dirección que va a ser clave en este quinquenio, ¿no? Entonces, ante reclamo de Cabildo Abierto, bueno, se termina dejando en la órbita de vivienda, porque además también se iban esos programas que tienen que ver con uno de los objetivos de la cartera, ¿no? El brazo que podía hacer más obra, de repente. Exacto, exacto. Entonces,
Bueno, eso es un primer momento, pero después se da otra disputa vinculada a este tema que en el presupuesto se establece que el programa Mejoramiento de Barrios iba a pasar a la órbita de presidencia, ¿no? En los argumentos del director de la OPP, Alfi, ¿no? Establece que, bueno, de esta manera podría haber una mayor coordinación con las intendencias, porque el programa Mejoramiento de Barrios es con las intendencias, además de que participa financieramente el BID, ¿no? Pero bueno, finalmente también, de nuevo Cabildo Abierto dice, bueno, pero de alguna manera esto es una forma de vaciar parte de mi política, ¿no? No estoy de acuerdo y se termina quedando, digamos, en la órbita de vivienda. Entonces, de alguna manera, con esta designación, lo que hace Presidencia es, bueno, un anclaje, digamos, de estar ahí en una política que es muy clave, ¿no? Mariana, mencionabas a las intendencias y la ministra de Vivienda, Irene Moreira, muchas veces ha dicho lo importante o ha destacado y resaltado lo importante que es el rol que cumplen las intendencias en lo que refiere a la implementación de políticas de vivienda. Para entender un poco, pues es complejo entender cómo la dinámica y cómo es que trabajan. ¿Cuál es el rol de las intendencias en todo esto o los roles en realidad? Tiene varios roles claves y sustanciales. Uno que es a destacar es todo lo que tiene que ver con la política de tierras, ¿no? De brindar tierras para todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, nuevas viviendas, ¿no? Ahí las intendencias juegan un papel clave. Porque ahí, para entender, o sea, las intendencias, por ejemplo, le pueden ceder territorio a vivienda para que vivienda, por ejemplo, ahí construya. Sí. Ahí va. O todo lo que tiene que ver con las cooperativas también. Entonces ahí las intendencias tienen como un rol clave. Pero a su vez, las intendencias son subejecutoras de la política de vivienda y vuelvo como a esos casos del programa Mejoramiento de Barrios o del Plan Nacional de Relocalización, que bueno, que ahí las intendencias, por ejemplo, en el Plan Nacional de Relocalización juegan un rol clave porque no es solo que brindan terrenos para eventuales realojos, ¿no? De familias que por cuestiones de contaminación, de inundación, no se pueden quedar más donde están, sino que también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los servicios, con el acceso a los servicios, ¿no? El saneamiento, el agua potable. Y después hay como un nivel más macro del rol de las intendencias que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Del derecho a la ciudad se ha venido hablando y se ha hablado durante décadas y ha sido algo planteado por los movimientos sociales, ¿no? Y en 2016 Uruguay adhiere a la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que justamente lo que hace es contener este concepto del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, además del derecho a la vivienda, que lo que implica ese derecho es, bueno, además de un techo, 4 paredes, ¿no? Que garanticen una vivienda adecuada, bueno, también hay toda una pata que tiene que ver con los servicios, ¿no? Con los servicios para que las personas puedan acceder a una vida plena, ¿no? Entonces, bueno, en eso también la Intendencia tiene un rol a cumplir. Mariana Cianielli, muchísimas gracias. Conciso y completo el panorama. Totalmente. Ideal para arrancar la letra chica de vivienda y nos reencontramos en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Ya seguimos? Ya venimos, quédense. Segundo bloque de la letra chica vamos a seguir ampliando la mirada en lo que refiere a la situación del acceso a la vivienda en nuestro país y para eso le damos las buenas noches y recibimos al docente e investigador del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Gustavo Machado. Buenas noches. Bueno, gusto. Muchas gracias a ustedes. Gustavo, escuchábamos
poco de lo que era el estado de situación en el primer bloque, pero hay problemas que parecen endémicos y hay una realidad, que es que por más de que ha aumentado el stock de viviendas, sin embargo, el déficit habitacional que nos comentaba justamente Mariana antes de irse, que es de 60.000 viviendas, sigue siendo un problema y es algo que ya advertía en su momento el arquitecto Juan Pablo Terra a mitad del siglo pasado. O sea, es algo que no se ha podido con eso de alguna manera, ¿no? Sí, en los estudios de Terra, sobre todo en los estudios de la CIDE, que fue aquella Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, los números no han variado casi, de 50.000 a 60.000. Si bien es un tema de debate, el tema de déficit habitacional más o menos se mantiene. También ha variado la conformación de los hogares, ¿no? De esos hogares familiares donde las descendencias iban formando familias y se quedaban en el hogar paterno, que tiene que ver más con la primera mitad del siglo XX. Se ha modificado y ahora tenemos casi una cuarta parte de los uruguayos que viven en hogares unipersonales. Seguramente tiene que ver con el alargamiento de la expectativa de vida, porque muchos de los hogares unipersonales son adultos mayores, y las distintas conformaciones de los hogares, el alargamiento del tiempo de estudio de los jóvenes. Entonces también se dan otras conformaciones que también explican cómo somos 3 millones. Bueno, seguramente el censo del año que viene va a dar que somos más de 3 millones. Pero el empuje de los inmigrantes, decís. Claro, seguramente, exactamente. No porque crezca la población por reproducción propiamente. No. Pero la cantidad de viviendas son más, pero sigue habiendo mismo déficit. Quiere decir que en realidad los hogares van siendo más chicos y por eso también hay más necesidad de vivienda. Y Gustavo, esto sin embargo, o sea, en cada campaña electoral es un tema clave, se promete, ¿no? O esa tendencia a cero, o se va a reducir, y no se llega. O sea, ¿cómo puede ser que no se haya dado en el clavo, digo, más allá de lo que han sido todos estos cambios que vos mencionabas? O sea, son promesas, que hasta ahora, en todos los gobiernos anteriores, no se ha logrado solucionar un problema. Claro, el tema habitacional es un tema muy sensible para la población, por eso también es un tema de elecciones, de temas de preocupaciones de la gente, y sobre todo porque el Uruguay mira al Estado para casi todos sus problemas, y en la vivienda también. Si bien el Estado ha tenido una acción que siempre fue residual, o sea, el presupuesto de vivienda nunca fue muy importante. Quizás podríamos identificar el finales de los 60, principios de los 70 como el mayor presupuesto que se volcó a vivienda, que tiene que ver con la promulgación de la ley del 68, que Juan Pablo Terra fue uno de los informantes, como ustedes lo traían. Pero en realidad el porcentaje de asignación presupuestal a la vivienda siempre es bajo. Por eso en parte lo que decía Mariana, ahora un poco con el límite de la regla fiscal que se puso, la inversión es menor que lo que el fondo tiene, digamos, de vivienda, y eso hace que justamente nunca se logre solucionar. Porque ahí también participa, en el campo de la vivienda participa el Estado, por un lado, con las políticas habitacionales, que en algunos casos participa en forma directa o construyendo viviendas o generando una mejor respuesta a la demanda de vivienda a partir de la línea de créditos, ¿no? Que es lo más histórico que conocemos, con los préstamos del banco hipotecario para la compra de vivienda o para la construcción de vivienda, en forma organizada, como es el caso de las cooperativas de vivienda, ¿no? También es atender el crédito de vivienda, pero en forma colectiva, pero también ha sido regulando y normatizando, o sea, generando ciertas leyes que han generado estímulo a la producción de vivienda. Sin embargo, siempre ha sido marginal en relación a todo lo que produjeron los privados. En el siglo XX la mayor forma de acceso a la vivienda fue la autoconstrucción, es decir, las familias tenían cierta capacidad de ahorro, sobre todo en el contexto de la mitad del siglo, digamos, cuando éramos campeones del mundo y cuando las vacas gordas, exactamente, sin alusión a ninguna tía abuela de ninguno de nosotros, pero en realidad en esa época el trabajador tenía capacidad de ahorro, ese ahorro iba generando como comprar el terrenito, después hacer la casa, hacer con los vecinos la planchada, ampliarla, después pasar a la casita de la playa. Como que los sectores trabajadores en la época de auge del estado de bienestar, porque ponemos ya uruguayo, tenían capacidad de autoconstruir su vivienda. Y esa fue la gran política, el plano económico, que generaba unas exoneraciones tributarias, sobre todo el aporte de la mano de obra. Y en la década del 60 eso ya el poder adquisitivo de los trabajadores fue disminuyendo y las trabajadoras fue disminuyendo, y entonces se coloca el problema de vivienda como un problema de política de Estado, de política de vivienda, digamos, ¿no? Y profundizando un poquito ahí, antes de meternos en otros asuntos, pero ¿es caro construir en Uruguay o es más cara la vivienda en proporción en Uruguay que en otros países de la región? Bueno, es caro la vivienda, claro, es cara la vivienda en todo el mundo por varios factores. Uno, primero, porque integra en su valor el suelo urbano, el suelo, en el medio rural también lo integra, pero el suelo urbano tiene algunos elementos que lo encarecen y que tienen que ver sobre todo con la especulación inmobiliaria y sobre un poco los valores del suelo,
siempre yo digo, fíjate, si uno pudiera empezar de vuelta a Montevideo a construirlo, seguramente el Cerro Montevideo es el lugar más lindo porque tiene costa y tiene altura. Pero ahí se colocaron los frigoríficos, se colocaron las industrias y ahí fue la clase popular, los sectores trabajadores. Un barrio muy obrero, sí, exactamente. De personas migrantes. Eso hace que el otro extremo de la costa de Montevideo tenga mucho más valor, que es Carrasco, 100 veces más quizás que el mismo metro cuadrado en el Cerro. Y no es que el Cerro tenga menos servicios, porque en el caso de Villa del Cerro tiene muchos servicios de transporte, saneamiento, agua potable, energía eléctrica, y Carrasco tiene quizás algunos menos. Cuestión de estatus, claro. Exactamente. Entonces hay muchos factores que hacen que primero, el primer factor que hace aumentar el valor de la vivienda es el valor de la tierra. Y sobre todo en las ciudades. Después, como la vivienda deviene un bien muy caro, también participa la financiación, y la financiación también le agrega costos, ¿no? En el caso del Estado, la mayor parte de los créditos son a 25 años. Pagando un interés a 25 años genera que paga. Comparando con otros países, bueno, en Uruguay la mano de obra por suerte está protegida, entonces también la cantidad de leyes sociales que protege el trabajo del constructor, del trabajador de la construcción. Eso influye también. Pero en realidad, comparado con otros países, quizás estas son las variables, la mano de obra, que son las variables que más inciden en que se baje u otro. En otros países el primer mundo es mucho más caro. Pero bueno, siempre tiene que saber la relación con lo que se gana. Claro. Y no con lo que, ¿no? O sea, si nosotros vemos cuánto gana un uruguayo y cuántas veces tendría que ganar para poder llevar una vivienda, capaz que para muchos, sumando sus sueldos en toda la vida, no llegan al valor de una vivienda, ¿no? Volvamos al tema asentamientos que tratábamos en el bloque pasado, porque claro, es una cuestión, no suele pasar en la letra chica. Es un asunto que abarca distintas clases sociales con distintos tipos de problemática, pero es transversal. Y por supuesto, lo más doloroso y lo más urgente es el problema de las personas que no tienen lo que se suele denominar una vivienda digna. Se calcula que hay 656 asentamientos en todo el país y cerca de 200.000 personas que viven en ellos. ¿Se puede pensar en soluciones reales para esto? Y si se puede, ¿de qué tipo y en qué plazos? Ahí va. Bueno, hay de varios tipos, digamos. Las soluciones no pueden ir solamente del campo habitacional, de la vivienda, porque los asentamientos no todos tienen problema real de vivienda. Quizás tienen problema de la tenencia de la vivienda y la seguridad que le implica una familia, saber que eso es suyo y que puede quedarse ahí, que no va a tener riesgo que lo desaloje, que le lleguen cedulones o que fueran formalizados. ¿Cuánto hay de eso? Porque uno ve también todavía muchos ranchos muy precarios. Bueno, pero mira, hay un estudio de un sociólogo, Jorge Méndez, que ve que en realidad los asentamientos están, la mitad de la población que hace asentamientos está por debajo de la línea de pobreza, pero también es una proporción muy grande, la mayor parte de los pobres no están en asentamientos. Quiere decir que en realidad, si nosotros vemos cuándo son el crecimiento de los asentamientos, que tiene que ver con la década de los 90 sobre todo, que se pasó a aquella lógica del cantegril que nosotros veíamos que estaban ocultos, que estaban en el borde de un arroyo, lugares donde no iba a haber construcción, a la lógica ya de ocupaciones más masivas, donde mejoraron la vivienda, muchas viviendas de esas son de materiales, tienen que ver justamente con son sectores que venían del mercado formal de la vivienda, que tenían un ingreso bajo para poder pagar un alquiler, pagar la luz, pagar el agua, pero que podían sacar un crédito en la barraca para poder construirse. Entonces fue modificando, entonces el asentamiento tiene una fisonomía diversa. Sí, sin duda, asentamientos más nuevos o en condiciones mucho más deficitarias, la gente primero no tiene capacidad de invertir, pero aparte no invierte si lo van a echar dentro de poco. Entonces, todavía es verdad que muchos asentamientos son los más nuevos generalmente, o los que tienen una condición de mayor precariedad de la población, digamos. Pero en otros casos, la situación es diversa. Entonces, lo que ha cambiado en la historia en relación a la atención del asentamiento como para resolverlo, es que antes lo que se hacía era relocalizarlo, o sea, se reubicaba el asentamiento y eso es una inversión más cara. A partir fundamentalmente de fines de los 90, algunos organismos internacionales, pero también la política habitacional uruguaya empezó a ver que había un capital invertido ya por la familia, había capacidad de construcción de la familia y en realidad en lugar de relocalizarse empezó a regularizar donde ya vivían, llevando los servicios urbanos, en algunos casos mejorando las condiciones de esa vivienda. El tema es que eso es muy lento para las necesidades de la gente, ¿no? Porque la gente en ese caso construye con sus urgencias, con sus necesidades. Entonces, yo igual creo que, por lo menos en los datos, si bien el censo está demorado, digamos, y el último censo que tenemos es del 2011, el crecimiento casi de un 10% por año que tuvimos hasta el 2011, más o menos, de asentamientos, eso se fue parando. En el plan quinquenal actual, el dato que tiene es que del 2011 hasta ahora habría 45 asentamientos nuevos, entonces ya no es más el 10% cada año.
y a la vez los programas públicos de vivienda han regularizado 42. Quiere decir que más o menos volvimos a cero en relación al primer programa de vivienda que fue el PI, el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que comenzó en el 99, digamos. Volvimos casi al número del 99. Lo que sí creció es la densidad, porque son familias que se siguen reproduciendo y donde sus nuevas generaciones van viviendo en el mismo lugar. Ya estamos por cerrar el bloque, pero para consultarte sobre dos, vos me dirás si son fenómenos o no que se dan en nuestro país. Por un lado, la cantidad de, que lo mencionabas vos, Tempo, al principio, la cantidad de casas vacías que hay, ¿no? Que están ahí, o tapiadas, o que no se sabe. Y por otro lado, consultarte también si hay zonas que ya cuentan con servicios como, por ejemplo, podemos decir luz, agua, saneamiento, que podrían llegar a ser destinadas, ¿no? Bueno. Como para realojamientos o para construcción. Sí, es importantísimo eso, porque la vivienda cerrada no solo es una vivienda que no está en el mercado, que no resuelve a alguien la vivienda, sino también genera algunos problemas en relación a la vecindad, al entorno. Entonces, tomar eso como parte de la materia para trabajar en vivienda es importantísimo. A veces también es cierto que el número se sobredimensiona porque en realidad por lo menos estudios daban que había más de 150.000 viviendas desocupadas, pero hay muchas de esas que son de uso temporal, otros están esperando alquilar para vender. Y otros especulan. Y otros especulan. Entonces, más o menos se calcula que hay unas 50.000 viviendas, entre 44.000 y 50.000 viviendas, que están cerradas, que alguna tiene problemas sucesorios, otra tiene que ver con especulación de que una zona mejore. Claro. Entonces, sí, en realidad, si uno dice que el déficit habitacional es entre 50 y 60.000 y este mismo número de viviendas vacías, uno diría que en realidad podríamos usarlas para resolverlo. Y es verdad que la mayor parte de viviendas vacías están en zonas donde están todos los servicios, las áreas centrales, los barrios que tienen más viviendas vacías. ¿En qué barrios son, por ejemplo? Ciudad Vieja, toda la zona de la comercial. Quizá hay zonas que eso han transformado como GOES, ¿no? Que era una zona que tenía mucha vivienda tugurizada. Y hoy hubo una política de la Intendencia que en realidad creo que no solamente vino con la mano del MAM, del mercado agrícola, sino también con generar, por ejemplo, la recuperación de la fábrica de alpargatas para vivienda que construyeron privados, pero sobre todo construir cooperativas de vivienda, claro, que le dio un tejido residencial mucho más rico a la zona y GOES cambió totalmente, ¿no? Uno puede preguntar a los vecinos hace 10 años y ahora, hubieron políticas intensivas e intencionales de urbanizar la zona, de mejorar las condiciones, de generar espacio público, mejorar el MAM, pero también de generar tejido residencial, ¿no? Y ahí las cooperativas fueron una mano importante para resolver eso. En Ciudad Vieja también hay más de 20 cooperativas de vivienda que se construyeron en los últimos 30 años y eso también ha sido un elemento interesante de recuperación de lo que entendíamos como el bajo de la ciudad, la aduana, ¿no? Con todo eso que tenía la idea que era un lugar que se habitaba poco, que era más bien de lugares abandonados, ocupados, y se fue modificando, pero igual hay mucho más para hacer todavía. Gustavo, literalmente en 2 frases, porque sí hay que cerrar el bloque, pero no queremos dejar de mencionar la herramienta del fideicomiso, a través de una asociación del Estado con los privados para mejorar el tema. En un párrafo. En un párrafo. Los privados tienen mucho para hacer porque el Estado solo no lo puede hacer, pero evidentemente el privado, el campo habitacional, busca el lucro, la ganancia, entonces es difícil que haya interés, bien de interés social, si se contempla el lucro de la empresa privada. El Estado tiene que poner un límite o incentivos o alguna manera de que esto se equipare de alguna manera para que la verdadera población sea la que acceda, sea la que tenga ingresos medios y medios bajos, ¿no? Gustavo Machado, muchas gracias. Me quedé pensando que me parece que es un tema interesante para tratar en base a lo que decía Gustavo un poco de Ciudad Vieja, pero que también pasa en otros barrios, el tema de gentrificación. Es muy interesante, porque en realidad hasta las mejores políticas a veces generan eso mismo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir al asentamiento Nuevo Comienzo, ahora Exacto. En un móvil en el próximo bloque. Ya venimos. El asentamiento Nuevo Comienzo es noticia desde hace mucho tiempo y creo que a la vez es noticia por sí mismo y lo que allí sucede y es también un emergente que representa a muchos otros asentamientos y muchas otras realidades. El hecho de los últimos días es que el viernes 25 de marzo, vecinas y vecinos de Nuevo Comienzo se manifestaron reclamando una solución para las 120 familias
que aún quedan en ese asentamiento de Santa Catalina, al oeste de la zona del Cerro de Montevideo. Ya pasaron 2 años y hay personas formalizadas por el delito de usurpación. Y las opciones que se le presentan a estos y estas formalizados son calle o cárcel. Bueno, vamos a recibir hasta allí Diego Martini con 3 vecinos y vecinas, con Fabiana Molina, Gerardo Rivas y Katy Delgado. Buenas noches, Diego, te recibimos. Muchas gracias. Maite y Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias. Sí, los escucho bien. Se podría decir que hoy acá es una noche preciosa, una noche de verano. Está fresco acá, pero para los que viven acá hoy no es nada. Y ni les cuento los días que llueven o los días de frío que se están viniendo. Como ustedes bien decían, bueno, hay unas 120 familias que viven acá, que llegaron en 2020 y que viven como pueden, ¿no? En casas de chapa y madera que ellos mismos se han construido. Y por suerte este lugar se ha hecho, y los que viven acá se han hecho famosos, porque ellos mismos se han movilizado y han peleado por sus derechos, y seguramente peleado por sus derechos también pelean por los derechos de muchas personas que viven en asentamiento. Hace unos días salían las cifras de pobreza publicadas por la encuesta de hogares del INE. Uruguay tiene aproximadamente un poco más de 10% de pobreza. La pobreza en nuestro país sigue teniendo cara de niño, niña y adolescente, porque esas son las franjas más pobres que tiene nuestro país. Montevideo y las zonas periféricas, como acá, como Santa Catalina, donde nos encontramos, siguen siendo las más pobres. Parece que necesitamos alejar la pobreza, al menos en Montevideo, de la ciudad, del centro de la ciudad, para no verla y para ocultar cómo viven acá y cómo luchan las personas que básicamente luchan por algo que está consagrado en la ONU, en su Declaración de Derechos Universales, que está declarado en la Constitución de la República del Uruguay, que es un derecho a la vivienda digna. Y como bien decías vos, Jorge, hoy a unos cuantos vecinos de acá están pasando por un proceso judicial que hace que tengan 2 caminos, o irse a la calle o irse a la cárcel. Y para hablar de esto y para mostrarles un poco más, para que vean y sepan de qué estamos hablando, nos venimos acá a Nuevo Comienzo y estamos entrando a la casa de Fabiana, que siempre nos recibe de Nuevo Comienzo. Fabiana está por acá, buenas noches. Hola, buenas noches. Gerardo. Hola, buenas noches. Y Katy por acá. Buenas noches. Fabiana, lo hablábamos ahora, lo conversábamos, desde 2020 que están acá. ¿Cómo se ha construido cada uno su casa? Y hoy hablábamos, hoy es una noche preciosa, ¿no? No llueve y no hace tanto frío. Sí, hoy la verdad que sí. Y todo a pulmón, a ver, como podrán ver, todo precario, costanero, chapas, forrado con nylon, cartón, todo a lo pobre. ¿Cuánto vienen luchando y trabajando por? Hoy decía ahora, los vecinos de Nuevo Comienzo se han hecho famosos, ¿no? En el ambiente, porque han ido a pelear por sus derechos, porque han ido a pelear por algo que es básicamente vida, que es dignidad. Y yo, más que famoso, nos obligaron a salir a hacer esto, por el tema de que, a ver, no estamos pidiendo nada de otro mundo, es un techo digno. Nunca nos imaginamos que estos terrenos tuvieran dueño. Cuando vinimos acá, hacía más de 50 años que están abandonados, ahora están reclamándolo, que están en todo su derecho, pero también tenemos nuestros derechos. Gerardo, contanos un poco cómo se han organizado los vecinos, cómo vienen juntándose. Hoy acá también el barrio también tiene necesidades, hay una olla, hay un merendero. Sí, bueno, nos juntamos como podemos, nada, entre los que podemos en realidad, y de ahí salimos a hablar con todos los vecinos, puerta a puerta, muchas veces en asambleas también que nos organizamos, y nada, y salimos a la opinión de todos los vecinos, porque si nos quedamos solo con la palabra de alguno, no podemos generar más nada. Digo, intentamos entre todos, la comunidad del barrio, conformar entre todos algo y ahí salir de repente a la lucha, ¿no? Como le estabas comentando vos, Fabiana. Katy, para que me mueva un poco por acá, así le hago más fácil el trabajo a nuestro compañero Sebastián. Bueno, vos sos una de las que está en el proceso judicial y que a mitad de año lo que tenés es o la calle o la cárcel. Sí, en realidad somos varios vecinos los que estamos procesados por usurpación de terreno, robo de energía eléctrica y, como bien decía, sí, si bien hemos ido consiguiendo prórroga,
tenemos el juicio, que eso significa irnos a la calle, literalmente, o a prisión. Y está. La verdad, una situación bastante jodida para todos. Creo que compartimos con nosotros procesados el sentimiento de la inseguridad, el ver el futuro de nuestros hijos también. Como decía Fabiana, no sabíamos el tema de que los terrenos tenían dueño, nos quedamos en la calle y bueno, la necesidad es lo que hace el juntarnos para luchar por algo tan básico como el tener un lugar donde estar en el mundo, vivir. ¿Qué se te viene pasando por la cabeza estos días? Ver que el tiempo avanza, que no hay ninguna solución. Y es una frustración, el nerviosismo que te altera todo, ¿no? El ambiente familiar, la inseguridad, en el hecho de no tener una estabilidad para el día de mañana a tus hijos, hoy por hoy, ¿verdad? El pedido solidario a las autoridades que traten de resolver nuestra situación, ¿verdad? Que uno no está pidiendo que se le regale nada, somos gente que trabajamos, digo, que no hemos tenido la facilidad que han tenido otra gente, pero buscar en las autoridades una solución. Ahora mencionábamos con los compañeros, hace poco salieron las cifras de pobreza, y medir la pobreza en Uruguay es algo un poco difícil porque se miden algunos factores, principalmente lo económico, se separa, bueno, se gana determinado dinero, sos pobre, no sos pobre, y no se miran otras circunstancias como esto, como donde estamos ahora. Acá todos trabajan, todos la pelean, todos tienen sus ingresos, pero no tienen un lugar digno donde vivir, y es difícil también salir de acá todos los días a pelearla, en el caso de los que tienen hijos, mandar los hijos a la escuela, que ellos salgan de acá, que los días que llueve se levantan todos ensopados, que los días que hace frío se cagan de frío, que a veces no tienen algo para comer. Sí, esa es la realidad nuestra, es el cómo vivimos el día a día. Sufrimos el frío, sufrimos el calor, o sea, a ver, no somos ni los más sufridos ni los menos dentro del Uruguay de hoy, ¿no? De la realidad que hoy está en todo el Uruguay. Pero frente a la solución que el Estado puede dar en esto que nombrabas vos de la medida de la pobreza, ¿cómo miden la pobreza ellos realmente si no se meten adentro de los barrios? Ellos están hablando hoy económicamente, y lo digo porque también lo escuché y lo estudié, y hablan de una pobreza que un pobre tiene que ganar 42.000 pesos. Que vengan hoy acá, a ver si hay algún de los pobres acá que gane 42.000 pesos. Es irreal esa cifra, porque no se meten en todos los barrios. Y esa es una de las cosas que ha tenido lamentablemente la política en el Uruguay. Hablan de los pobres porque dicen estudiar la pobreza, pero realmente no la estudian porque no se meten en los barrios. Que se metan en los barrios y van a ver realidad. Que no hagan lo que hacen. La única forma que podemos lograr algo en el Uruguay es que estudiemos realmente, y no solo la pobreza, también la riqueza. Porque por algo se va la plata para otro lado y no se va para las necesidades básicas del Uruguay. Sí, de hecho, y ya me muevo para ir cerrando, las cifras de desigualdad, cómo se mide la desigualdad, también siguen siendo, la brecha sigue siendo muy grande entre aquellos que tienen más y aquellos que tienen menos. Y para aquellos que tienen menos termina siendo complicado. Fabiana, para ir cerrando, a esto que hacía referencia Gerardo ahora, me lo mencionabas ahora antes de entrar. Bueno, van con las autoridades, a veces lo reciben, a veces no. A vos, el presidente de la calle Pau, te recibió una carta. Me decías ahora, capaz que estaría bueno que el presidente venga un día acá. Me encantaría eso, la verdad que me encantaría. Es más, la última carta que entregué, que me la recibió Gadea, me llamó él y me dijo que le hiciera todo un resumen del barrio, se lo hice. Hasta ahora no tuve respuesta. Me gustaría que viniera el presidente, que paseara por el barrio nosotros. Es más, si llueve, más me gustaría todavía. Que se ensucien un poquito de barro, a ver. ¿Qué pasa cuando llueve acá? No salimos. Llueven 2 o 3 días y no salís. No se pueden mandar los niños a la escuela. No puedes salir del barrio. No te entra un auto, no, nada. Es barro. ¿Quiénes viven acá? Porque a veces se piensa que en estos lugares, que en estos asentamientos, vive gente que, no sé, que roba. ¿Quiénes viven acá? No, acá vive gente trabajadora. Yo te digo, la gente para poder salir a trabajar los días que llueve, salen con bolsas de nylon a los championes, para poder ir a la parada y poder tomarse un ómnibus, poder salir a trabajar.
No, tampoco es que está lleno de gente malandro, pichi, como nos catalogaron una vuelta, no, nada que ver. Tenemos 2 ollas que funcionan, porque son 2 ollas que funcionan en el barrio. O sea, no tienen, y con lo poco que tienen, tratan de poder darle de comer o una merienda a gente que no tiene. Exacto, se sirven casi 200 platos de comida, se están sirviendo, y más de 100 vasos de leche para los niños del barrio. Así que imagínate si habrá pobreza acá. Diego. Katy, Gerardo y Fabiana, les agradecemos por estos minutos, pero Jorge me quiere hacer una pregunta, Sí, decime. para cerrar y pensando en el futuro inmediato, ¿qué ven ellos? ¿Cuál ven como su principal esperanza en este momento? ¿A qué se aferran? ¿Si a la vía legal? ¿Si a que haya una repercusión y una respuesta de las autoridades? ¿Por dónde piensan que pueden salir adelante ahora? Si es que lo ven. Bien, Jorge me pregunta, y les traslado la pregunta a los tres, ¿qué ven ustedes hacia adelante ahora? ¿Por dónde piensan que puede venir la solución? ¿Si por las autoridades o por qué? ¿A qué se aferran? Sí, la realidad es esa, ¿no? Apelamos a que las autoridades en algún momento se junten, Ministerio de Vivienda, Intendencia Municipal de Montevideo, y bueno, por ende con Fiscalía también, para saber si hay una solución real a la problemática nuestra, de que se firme un acuerdo y Fiscalía cese con los procesamientos, por ejemplo. Fabiana, necesitamos además que la ministra de Vivienda firme un acuerdo que quedó en actas, y ahí quedó que era Ministerio de Vivienda e Intendencia, que Intendencia cedía dos predios, y Ministerio de Vivienda se tenía que hacer cargo de una canasta básica. Y eso quedó en la nada, en actas. Eso salvaría mucho, si se firmara, ¿no? Ahora sí, Fabiana, Gerardo y Katy, gracias por estos minutos. Nos quedamos con la imagen de ustedes. Estaremos siempre atentos a lo que sucede acá en Nuevo Comienzo. Volvemos a piso cuando ustedes quieran. Gracias, Diego. Abrazo grande para vos, para ellos tres y para el chiquillo que se ve ahí, y para todo el barrio. Vamos arriba, para adelante. Muchas gracias. Sabes que Gerardo hablaba de realidad y se me vino a la mente una frase que me comentó mi viejo el otro día, que se le adjudica al señor Perón, pero que aparentemente no es de él, sino de Aristóteles, en fin, que dice que la única verdad es la realidad. Y creo que en este caso acabamos de ver, darnos un baño de realidad muy claro. Creo que el resto son espejitos de colores, ¿no? Para hablar de vivienda, este último bloque fue fundamental. Totalmente. Bueno, los dejamos con una gran recomendación de nuestra queridísima amiga Ana Laura Pérez, porque se viene el estreno del segundo ciclo de relatos con un tema muy importante. ¿Cómo se titula? Consentimiento sexual, algo que un montón de varones desconocen de qué se trata, así que quédense, mírenlo.